Ahí está. Pues sí, es como si me dicen, ¿a quién eliges? ¿A Laura? ¿A John Michael? ¿A Sara? Ah, sí, perdón, es una broma. Israel, que tienes que volver a empezar porque no le picamos grabar. ¡Oh! Empieza desde ahí y luego completamos. ¿No? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, no, está bien, luego completamos, pero lo vas a tener que repetir en algún momento. Está bien. Lo pongo otra vez. A ver. Échale pues al siguiente clic. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, entonces, bueno, ahí el asunto de la, yo le llamé pues la dramaturgia de redacción del documento, ¿no? Lo que yo entonces traté de hacer es generar una dramaturgia de redacción que fuera lo más próximo posible a las intuiciones que guían mis procesos de producción artística. Entonces, pues por eso es que, por una parte, tomé la autoetnografía, no solamente como una forma de hacer la investigación, sino también como una postura ante la investigación. Y entonces, dentro de esa posibilidad de la autoetnografía, pues opté por un estilo de escritura confesional emotivo y analítico interpretativo, evocando memorias y experiencias de la cultura, la política, la profesión, con referentes de la literatura, el cine y la música. Que ya es cierto que muchos de mis capítulos inician tomando fragmentos de literatura que ha sido significativa en mi vida, no solo para el arte, o sea, sino más bien para la vida. De Nuestra Señora de las Flores de Jean Genet, literatura de Fernando Vallejo, etcétera, etcétera, ¿no? Que me ayudaron como a ir sorteando la existencia en este mundo. Así pues, también como la experiencia de haber tenido la oportunidad de ver por primera vez una película como Priscila, la reina del desierto, que en la edad a la que yo estaba, y cuando aparece esa película me sentí como un poco más, ¿cómo decirlo? Que se estaba haciendo una representación más digna de lo que yo había experimentado durante toda mi infancia y adolescencia, donde los personajes de las películas y la televisión, que eran fotos, eran como totalmente una farsa, era completamente burlarse constantemente de nuestra identidad. Entonces eso para mí fue importante irlo mencionando durante la tesis. Así que, pues bueno, la estructura tiene que ver con imágenes y sensaciones corporales para el abordaje de relaciones e interacciones conceptuales e históricas, y como yo fui nadador, pues todo el asunto del agua me mama, así. Entonces, por eso es que pues pensé en que la estructura de la tesis fuera como un recorrido a manera de carta náutica, donde cada capítulo pues aludiera a un momento en el tiempo de lo que estaba pasando con la investigación, pero también por otro lado que siempre se mantuviera tomando imágenes del estudio sobre los océanos o los cuerpos acuíferos, que es la batimetría. Entonces, por ejemplo, los primeros capítulos, que son los monográficos, donde viene el planteamiento del problema, la problematización, la justificación, los marcos metodológicos, conceptuales, teóricos y referenciales, o sea, toda esa parte ahí está, sí está, pero pues bueno, por eso se llama, pues esto es lo que hay, ¿no? Luego va lo que está haciendo, que es el diálogo entre el desarrollo humano, el buen vivir y la calidad de vida. Esos tres elementos se estuvieron dialogando porque yo tenía que acotar toda la idea de realización transdimensional en algo más o menos asequible. Entonces, yo hice una maestría en desarrollo humano, entonces desde el desarrollo humano tenía un punto de partida, pero mi asesor me dijo, sí, pero eso tiene que dialogar con otras visiones o otras ideas, otras teorías acerca de lo que es realizarse. Entonces por eso es que pues entró el diálogo ahí de la calidad de vida y el buen vivir. Y pues luego también, obviamente, entrar en diálogo con lo que se entiende por profesionalización, por modelos de producción en la danza contemporánea y, por supuesto, de la improvisación. Entonces, eventualmente, pues fue llegando al cierre batrimétrico, le llamé yo, pues que tiene que ver con estas imágenes acuáticas, acuosas, y para mí también fui encontrando que me significaba una resistencia a la visión patriarcal de la territorialidad, la cartografía, la conquista del cuerpo, de la disciplina danzaria, etcétera, etcétera. Entonces a mí ya cuando dice el territorio del cuerpo, yo digo, no, es un acuatorio y una rizósfera submarina. Eso lo tengo por si se quieren más de hecho. Y otro más. Bueno, pues los conceptos
fundamentales, ¿no? La realización transdimensional, la perspectiva queer y la autoetnografía, la improvisación como lenguaje en la danza contemporánea, pues fue ahí el malabar. No me voy a detener porque quiero llegar a otro lugar. Entonces, bueno, pues en este asunto de los oleajes de arrecifes, fue que la realización transdimensional, voy a tratar de resumirlo un poquitito, porque tuve que hacer como una investigación acerca de por qué estoy hablando de realización, o sea, lo real, lo realizable, qué importancia tiene, qué vigencia tiene, ¿no? Y bueno, pues esto para mí implicó la vivencia de pasar de ser un niño bien jotito desde chiquito, que cuando sales vas saliendo de tu capullo, hay mucha gente que ya sabe que eres jotito y te lo oculta. Mi maestra, mi primera maestra de danza fue mi hermana Teresa, la mayor. Yo tomaba clases de danza contemporánea con ella. Ella es 7 años mayor que yo, entonces ella me conoce todo totalmente, ¿no? Entonces yo nada más veía como en sus juegos de improvisación en su clase, pues ponía cara de... se volvió real, ¿no? Ya sabía que era bien marico, pero ya viéndome bailar, pues ya se volvió real. Entonces, ¿cómo sentirte una persona real? O sea, por eso me importó colocar el concepto de realización, porque es la preocupación, el sentimiento de sentirte real, por un lado, es decir, de sentirte visto, de sentirte reconocido, pero también por otro lado, de sentirte realizable, es decir, que todavía hay más por seguir siendo, o sea, que yo no solamente soy un joto, sino que además soy un joto que quiere bailar, y además soy un joto que quiere bailar haciendo improvisación, y en la historia de mi formación académica, por allá en los 2000, a mí me tocó todavía esta rebatinga de que, o sea, la colita, no tanto ya la parte central, sino ya la colita de esta rebatinga, entre que había técnicas formativas y estilos. O sea, no hay nada más falso, bueno, excepto, no quiero decir, pero no hay nada más falso que esa idea de que existen técnicas formativas. Para mí no existen técnicas formativas y no existen estilos. O sea, hay danza, y esa danza está llena y dialoga con conocimientos o no, pero aún, si es una forma de baile que podrías decir, es un estilo porque no tiene conocimientos tan profundos, no sé, porque cuando yo veo a alguien bailar cualquier forma de baile y se alcanza a sentir como todo su ser se está realizando allí, es porque hay un montón de conocimientos y son conocimientos muy profundos. A lo mejor son profundos desde lugares que la academia a lo mejor todavía no alcanza a nombrar. Entonces la realización tiene que ver un poquito con esa idea, y por otro lado la transdimensionalidad es un concepto que, bueno, pues yo me lo encontré primero en la educación. Y para hacerles no tan largo el cuento, tiene que ver con que las diferentes dimensiones de nuestro ser, también tuve que ponerme a ver qué tan pertinente era hablar de dimensiones, no importa, pero tiene que ver con que hay una relación dinámica. Entonces, como les decía, yo empecé con el desarrollo humano, entonces tomé los indicadores de desarrollo humano, salud, educación y economía, ¿no? Como dimensiones desde las cuales partir, porque tenía que partir por un lugar. Entonces la idea de la transdimensionalidad no es nada más cómo se atraviesan esas dimensiones entre sí, sino cómo se mueven entre ellas, donde a veces se colocan al centro, a un lado, arriba, abajo, detrás, y no depende solo de factores culturales, sino también de los momentos de la vida de las personas. Por eso también me importó mucho hacer un grupo de estudio con gente del rango de edades, donde el límite es mi edad, 45 años, y 46 ahorita, pero cuando estás en la 45, pues, y 35. Porque además, ya les voy a platicar por qué además, pero bueno, por lo pronto es asunto de la transdimensionalidad. Aquí tengo unas notas así de autores y demás, pero el duelo de digas no me llama la atención el día de hoy, así que vamos a seguirle con el siguiente. Pues ahí está, esa fue como el marco teórico. Pues lo de la improvisación, ¿no? Yo pensé la improvisación como un lenguaje central, ¿no? O sea, sacarlo de lo herramental, de lo instrumental. Y bueno, pues es un poco como, ay, sí, ya ven que sí, como en las investigaciones se inventan palabras, ¿no? Interrogar las condiciones históricas de posibilidad y los mecanismos, estrategias y narrativas de producción de esta realidad.
Entonces, pues bueno, la improvisación no solo es un parche, hice toda una indagación, por supuesto, al respecto, para que el barrio me respaldara, y en la danza contemporánea también, a partir de que no es un estilo, no es una técnica, sino que es una postura de conciencia y compromiso con el tiempo histórico. Entonces, bueno, pues, súper. El día de examen yo puse ahí unos ejemplos de improvisación, de cómo además también la improvisación me ha ayudado a reconocerme en el mundo y devenir también paisaje. O sea, yo no bailo para que me vean bailar, sino bailo para que la gente vea lo que hay alrededor de sí. Entonces, échale a ver si... Ah, no, regresa, no importa. A ver si da, otro más. No mires que se va. No. Ah, no importa. Ya bailé, ya, si no me acuerdo, pues ya ni modo. Puse ahí dos ejemplos de una obra que bailamos justo ahora el martes pasado, en dos escenas. Ah, mira, sí hizo bailar. Por ejemplo, en esta escena que se llama Sopa de Imágenes, le pedimos al público que escoja una imagen a partir de la cual improvisamos. Entonces, siempre cambiamos la imagen y la idea es que la gente pueda como acercarse a la danza como una forma de, no solamente de la expresión corporal, sino de la expresión de su vivir, porque las imágenes que ponemos pues tienen un autor, tienen un tiempo en el que están colocados y entonces tienen un significado. Por ejemplo, escogí un cuadro que se llama Ícaro y entonces pues no nada más es dialogar con el cuadro, sino con el símbolo de Ícaro, con lo que a mí me está pasando en ese momento en términos de esa simbología. El que no se vio, el videito anterior que no se vio, es a partir de, la escena se llama Margarita de Carne, y la gente nos manipula el cuerpo para que mi compromiso, o sea, como mi postura ética, es cómo hago para generar poesía con lo que la gente me regala. Y a mí me parece que la danza, esa parte puede ser una cosa chula. Échale que sí, porque ya se me acabó el chula y no alcanza a llegar todo. Sí, ya que sí, y bueno, pues ahí palabras que me hallé y demás, otro más. Pues bueno, las generalidades del grupo Muestras, que como les decía son artistas mexicanos entre los 35 y los 45 años de edad. Eso tiene que ver con que generacionalmente en nuestro desarrollo de nuestra vida es un momento clave a nivel cultural en México, pero además en el momento de nuestra formación están sucediendo cosas que han sido muy importantes por ahí en los años 2000. Ya luego les cuento unas cositas de esas cosas un día tal vez. Entonces utilicé herramientas que tenían que ver con la autoetnografía y otras técnicas de análisis y de entrevistas para saber cómo lo van viviendo. O sea, si es un proceso complejo, no es nada más como, ¿y a ti cómo te va, chica? Sino es realmente intentar indagar a mayor profundidad cómo va pasando. Las entrevistas pues fueron en un tema lúdico, íntimo, con mis informantes, para que realmente lo que sobresaliera es la vivencia. Entonces hicimos algunos ejercicios, sí, bueno, ahí están como los resultados, pero aquí no importa, luego lo veremos. En esas entrevistas, una de las herramientas que conocí fue el Culturgram, o diagrama cultural, donde cada uno de los informantes va dibujando. Durante la entrevista vamos dibujando y platicando sobre lo que piensan de sí en diferentes áreas de su vida, y eso pues tiene que ver con que también se despierte un pensamiento más imaginativo y los recuerdos aparezcan también como más llenos de emoción. Echamos otro. Bueno, pues también hice una cosa que se llama el mapa de utopías, donde dibujan lugares y objetos específicos que representan aquello en lo que sí sienten que lograron, que se sintieron realizados y realizables. Y luego, pues también está los fracasos en la línea del tiempo heterolineal. Ay, déjame terminar, solo somos dos. Y yo estaba haciendo. O sea, que tiene que ver con cómo en la narrativa de la vida heterosexual se debió haber hecho cheche en casillas dependiendo de la etapa de vida, ¿no? Entonces, eso en contraste con la vivencia propia, por eso se llama fracasos en la línea heteronormal, de reconocer cómo en infancia nos fuimos reconociendo sin poder hacer cheche en esta narrativa. Ya es lo último. Pues mis informantes, perdón que me conmueva, pero es que son una chulada. En
capítulo donde voy concluyendo, hice un ejercicio de improvisación textual, es decir, ya que analicé las respuestas de mis informantes y que las coloqué en sus respectivos campos semánticos y significativos, lo que hice fue tomar una frase de uno de ellos y al final ligarlo con la frase de otro y con la frase de otro y de otro por cada una de las categorías. Entonces, el resultado es un texto que permite hacer sentir que están platicando entre mis informantes con sus respuestas y entonces nos van dando pie a reconocer qué tanto la improvisación tiene que ver con la realización transdimensional. Y bueno, digamos que lo que quiero compartirles hoy es un manifiesto que resultó de ahí, a manera de conclusión. El fin último del lenguaje es la alabanza, es vincular, que no es lo mismo que conectar, es autarquía y autosuficiencia divina. Verifico hoy con más densidad acuática sobre la improvisación como un sí, sí al cuerpo afectado de otras maneras, por formas inadecuadas de los límites dimensionales de lo real, lo realizable y la realidad. Sí a la realidad. Desde procesos de cultivo de relaciones y de alegría desindividualizadora. Sí a la pausa. Sí a habitar identidades de manera peculiar. Sí a desfamiliarizarse, a extrañarse y a denunciar las convenciones sobre el género, la danza, el cuerpo, la cultura, la identidad nacional, la familia, la comunidad. Sí a la activación de un pensamiento y acción utópica como energía antagonismo y fuerza de gesto corporal como conocimiento para la emancipación y la ruptura. Sí a la mirada cómplice del desconocido otro. Sí al contacto corporal cuidadoso, profundo, que no sabemos cuánto durará. Sí a recuperar la infancia como política de amistad. Sí a lenguajear con el cuerpo hasta que regrese Eros, Xochipilli o Talle. Sí al milagro del mensaje por WhatsApp de alguien que te pregunta si ya estás en camino para estar juntos otra vez, por primera vez o por única vez, para olfatearnos, para platicar de cosas cotidianas y tontas y quedarnos callados por un largo rato, como sirenas observando el atardecer, hasta que aparezca una nueva tripulación para seducir a todas, a todes, al fondo del mar. Y si no, ¿para qué otra cosa serviría el lenguaje sino para realizarlos? Bueno, muchas gracias, Israel. Continuaremos entonces. Mira, para que tengas falta de tiempo. Aquí el torturador. Seguimos entonces con la ponencia de improvisación de contacto como resistencia y rebeldía de las colegas Karen Alexa Llanes Barraza y Aranza Marisol López Quintero de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa, México. Buenas tardes, ya casi. Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre la improvisación de contacto como resistencia y rebeldía, que fue como un estudio que hicimos en Culiacán con unas compañeras, y pues vamos a empezar como abordando un poquito los conceptos que nos llevó como a analizar esta improvisación con otros cuerpos, con otras cuerpas que no danzan como académicamente.
en un contexto y justificación y como un tanto una hipótesis, pues poníamos como esto, ¿no? Como en este contexto de las artes contemporáneas, que hay como una técnica de la improvisación de contacto que se erige como una forma de resistencia y rebeldía frente a diversas formas de violencia simbólica que ocurren en la danza, incluyendo la de estética y la de género. Y esta técnica pues se fundamenta como esta contención, ternura y apapacho que nosotras vimos, ¿no? Como oportunidad de compartir a las otras, como justamente como fuera de estas formas, como lo decía aquí Israel, referente como a hay unas técnicas establecidas y para grupos específicos como los centristas, que en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito cómo también estamos haciendo un estudio así de que googlear ballet, danza moderna y los cuerpos que salían, ¿no? Que son como muy específicos y que realmente no hay una representación para todas, todos y todos los cuerpos, les cuerpos, las cuerpas. Entonces, dentro de nuestros objetivos hablábamos sobre estos como... Hola, en nuestros objetivos de esta tarea, que lo ha mencionado Karen, pero es un trabajo como intervención, acción, colaborativo, que vamos a ver ahorita. En la contextualización vemos que nuestros objetivos son, uno, es pues desafiar las normas hegemónicas, que es lo que mencionaba Karen, de que, pues cuál es la noción que tenemos de la danza, como, y lo que hemos hablado todo el coloquio, ¿no? Como esta noción de la superdisciplina, del deber ser, del no equivocarte, de seguir ciertos tipos de danzas muy específicas, que igual y alguien externo dice yo no puedo hacer esto. Incluso a mí me pasó ayer en el taller de ballroom que dio Gabriela, yo de, pues yo no bailo, pero aquí estoy, y de que no, tú sí bailas. Entonces como nuestro objetivo es desafiar estas normas, creando nosotros propios espacios para darnos chance de explorar esto. Después tenemos promover la creatividad de improvisación, que eso es algo pues muy bello del contact, ¿no? Que es como todos podemos hacerlo y podemos aprenderlo y hay acceso y nuestras cuerpos y cuerpos pues podemos trabajar en conjunto para lograrlo y sin sentir tanto miedo por esto mismo de que no hay algo tan riguroso como serían otras danzas más complejas como el ballet. Entonces es como algo más accesible y que está chido porque tú también te sientes con capacidad de hacerlo, aunque no estés como instruida en esta labor. Y también tenemos el politizar la danza, ¿no? Esto de crear espacios donde danzar puede ser algo político, donde danzar no es como algo de tienes que ser perfecto, o sea, como donde danzar se puede volver como una compañía para las otras y nosotros y un espacio de contención. Y está chido que, por ejemplo, yo no sabía de esta técnica hasta inicios de año y Karen me la presentó. Entonces ahora ella me dio a mí como una pequeña semilla que yo también puedo compartir con mis amigas, como ya hicimos con unas amigas para este proyecto. Y está muy chistoso porque es como, pues la gente no sabe que esto existe. Yo no sabía. Y ellas me da mucha risa porque las vamos a explicar, pero les hicimos una invitación preciosa que ahorita les vamos a enseñar. Y las morras de, no, yo creía que venía como a Zumba o algo así. Y nosotros de, no, bebé. Déjate, te lo presentamos, está chido, así de que ven, bienvenida al mundo del contact. Siguiente. Y pues ya como dentro de esto que investigamos, como las referencias sobre el contact, como esta naturaleza inclusiva, rompe las barreras tradicionales de la danza a partir de cualquier cuerpo, explora el movimiento y la conexión física, que aquí está como esta cita, pero pues igual continuando con la otra para pasar como a las fotografías, porque también hicimos como una creación fotográfica de documentación de la exploración que hicimos, y pues igual aquí son como citas así como muy específicas, como de autores, como de quienes inician como la técnica. Lo que sigue. Y pues justo, ¿no? Como lo hablan desde un contacto improvisado, que hay una búsqueda constante de desafiar y resistir las estructuras coreográficas convencionales, abriendo paso a un tipo de danza que es efímera y cambiante, creada en el momento y por el momento. Entonces es como justamente esto, ¿no? Como cómo pasa de ser algo estructurado que tienes que aprender de 1, 2, 3, 4 y como esta serie de coreografías luego como muy numéricas que a veces pues se complican y que muchas personas es como bueno, no me lo voy a aprender y tal, pero justamente como a partir de esta improvisación y como a partir de este tipo de exploraciones pues pueden salir cosas como muy impresionantes que luego te ves y dices yo hice eso, o sea como que mi cuerpo llegó a esos espacios
Y pues también abordamos como la violencia simbólica de los cuerpos que danzan, porque pues justamente también es una cosa que nos atraviesa, ¿no? Como en esta cuestión de los símbolos y de que nos muestran en internet, que la siguiente diapositiva era como lo que les decía, ¿no? O sea, tú buscas esto, que es como un estudio así que estábamos haciendo como un poco de juego, como hay que buscar ballet o hay que buscar danza moderna y que sale, y pues justo salen estos tipos de cuerpos, y de hecho ayer en las diapositivas de Carla también Aranza me decía, fíjate como los cuerpos que salen, ¿no? O sea, a pesar de que están hechos por la IA, son cuerpos como súper delgados, son cuerpos como súper altos, y que es mayormente esa representación que existe, ¿no? Regresamos a la contextualización de cuerpo-territorio y tenemos un bello conejito ahí a la derecha que nos acompaña. Pues hablando, toda la semana hemos hablado del cuerpo, ¿no? Y una de las abordajes del cuerpo es reconocer al cuerpo como tu primer territorio, como tu primer espacio material, como tu herramienta para interactuar con el entorno y para habitarlo, y como eso lo que somos, ¿no? Al final somos mentes en cuerpos bichis. Y, entonces como honrarlo y decir, a ver, con este cuerpo, todo esto que yo soy, puedo hacer algo, puedo decir algo, puedo compartir algo, con la manera en que lo vivo. Entonces, por ejemplo, aquí una de las teorías comenta el cuerpo como primer territorio es el espacio donde las personas experimentan y resisten las violencias estructurales y simbólicas. Es aquí donde la identidad se reclama y se defiende, haciendo del cuerpo un espacio político. Entonces, si queremos hablar sobre el cuerpo como espacio político, es qué sentimos, qué hacemos, cómo nos movemos, cómo pasamos nuestro tiempo, cómo habitamos el espacio. Y ya luego empezar a pensar en la danza como una posibilidad de que hacer político nos habla mucho de que, pues esto, ¿no? De que lo personal es político, nuestras actividades son políticas, lo que realizamos es político. Y también es hasta dónde nos permitimos a nosotras mismas politizarlo, ¿no? De decir, a ver, voy a bailar y eso es un acto político porque estoy disruptiendo esto, porque me estoy permitiendo hacer esto. Y es un poco como la invitación que nos hacemos a nosotras y a las demás, como en este proyecto de intervención que hicimos en conjunto. Y pues dentro de esto, como lo que utilizamos de desarrollar esta metodología fue con también cartografías corporales, ¿no? Fue como hacer un estudio con las otras de antes de hacer la exploración, cómo percibían partes de su cuerpo. Y pues aquí ya hay como citas muy específicas de autores y demás, que igual se las gusta leer, pues ahí está. Continuamos. Pero con lo que sigue, con lo que estábamos como queriéndoles explicar sobre el grupo focal que hicimos. Esta fue la invitación que hablaba Aranza, que les mandamos, ¿no? Como corporalidades en las artes, el contacto como resistencia y rebeldía. Y no sé si le puedes acercarle como ahí, como estas letras que se ven muy chiquitas, que dice, ay, no sé cómo, bueno, ya, lo logramos. Sí, ya se las mandamos, o sea, hicimos también como el diseño gráfico para mandárselas, que fuera como interactivo y que fuera como, pues justo, ¿no? Como dentro de la improvisación de contacto, como hay esta cuestión que no es una estética formativa y académica, también lo quisimos hacer como desde el diseño, ¿no? Desde que veían imagen, que vieran como esto, pues así random, de amiga, ¿quieres bailar conmigo? Ventajas, moverte como nunca o como siempre con tus amigas. Y la monita así con la florecita, está coqueta. Y pues aquí fue el día que la hicimos en la OFI de las colectivas de allá de Culiacán. Y así nos vamos a mover, jiji. Así nos vamos a ver, jiji. Y era como esto, ¿no? Súper random. GPI. Y pues ya en ese otro mensaje como textual les poníamos como un poquito, o sea, es que hicimos ser como muy claras, ¿no? Como justamente pues no es una cuestión que mayormente las personas que no hacen danza pues lo perciban, y pues lo explicamos así, ¿no? Como este marco de nuestra investigación, las invitamos a formar parte de este grupo focal, y hablábamos sobre esta exploración y demás, y fue inclusive a pesar de que les mandamos como todo esto visual, y en la siguiente diapositiva también está como la dinámica, o sea, se las mandamos así como iba a estar estructurado y tal,
Aún así, el día que llegaron, justamente como lo comentaba Aranza, fue como, pensé que vamos a hacer Zumba, ¿no? O sea, como, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Y ya en la siguiente diapositiva, pues ya aquí están como nuestros resultados de la investigación, que fue esta cartografía pre-ejercicio, y hicimos como este monito que parece extraterrestre. Sí. Y pues justamente se nos hizo como muy curioso cómo ponían, pues iban a acercarle, por favor, como para ver las palabras que ponían, ¿no? O sea, como mayormente en esta cartografía veíamos como muchas especificaciones físicas, ¿no? Como el estrés, la carga, el calor, apreciar, tensión, como en todo el cuerpo, que también lo ponían alrededor de toda la cartografía por fuera, ¿no? Como también hay palabras por fuera y no por dentro, y eso era como muy curioso luego de analizar. Y bueno, pues ahí estamos viendo como lo que las compañeras sentían en sus cuerpos. El cuerpo vocal lo hicimos como con 5 compañeras en total. Aquí es curioso porque, como les mencionábamos la vez pasada, yo soy socióloga, Karen es comunicóloga y bailarina, entonces es como no tenemos ese mismo acercamiento a las cosas, pero ambas participamos, ¿no? Fue como algo de acción participativa. Entonces Karen nos dio como un primer, pues los conceptos claves para comprender el contact, nos explicó un poco como sobre cómo era, y a mí me tocó estar en el otro lado, ¿no? Me tocó estar con las que no sabíamos qué rollo, pero estábamos echándole ganas, y también como participar en esta cartografía. Entonces sí, esto es como las sensaciones pre-ejercicio, y es interesante porque siento que incluso ni siquiera sabíamos qué poner. Estábamos de que, güey, pues no sé qué decir de mi cuerpo, así, y es algo que ahorita vamos a ver como en comparación a la otra imagen, como que siento que el mismo hecho de esta cercanía, de esos acercamientos nos abrieron mucho para la creatividad y como poder plasmarnos en las imágenes. Si quiere, y si ven, llevamos mucho de dolor, malestar, incomodidad, mucho dolor. ¿Podemos seguir? La que sigue. Y ahí ya tenemos como este archivo que pudimos registrar con las compañeras que aquí están pues como haciendo las exploraciones, y justamente ya después yo se les enseñaba las fotos y les decía, ve como a estos lugares, por ejemplo, como estos lugares que el cuerpo llega, ¿no? O sea, como luego hay como formas muy interesantes de ver, como esta si fuera una casita, como si fuera, o sea, como con todo este cambre, ¿no? Que está haciendo alguien que pues realmente no se denomina bailarina, que no se denomina como, yo he hecho danza o conozco sobre esto, y como llegan a espacios como súper interesantes y como de confianza luego, porque a pesar de que somos un grupo como organizado para hacer actividades dentro del feminismo allá en Culiacán, pues siempre hay como un alejamiento hacia el cuerpo, ¿no? O sea, siempre todo es como muy intelectual, como muy de hablar, pero cuando está como esta contención física, ¿no? O sea, corporal, de tocarte, de sentir a la otra, de sentir al otro, de sentir como los cuerpos, o sea, verdaderamente como que ahorita, por ejemplo, que estamos sentados acá, pues estamos alrededor de muchos, ¿no? De muchas, pero ¿dónde está como este contacto luego, ¿no? O sea, como que hay una separación de esto, y en la siguiente imagen, en las siguientes como imágenes, pues están como esto, ¿no? Y pueden ver las expresiones faciales como súper divertidas, aquí esas planas. Y justo como luego empiezan a crear como estas composiciones que realmente ni siquiera están pensadas como, voy a componer algo, quiero que sea estético, solamente sucede y es lo que estamos viendo, ¿no? Y acá hay más imágenes. La que sigue. Pero justamente como luego hay como este trance, ¿no? Como hay esta conexión con las otras y una emoción que no sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo y se siente muy bien. Dale. Como esto, ¿no? O sea, por ejemplo, luego cómo se empezaban como a hacer otros vínculos, por ejemplo, acá bares, Aranza y Corina, que se llama ella, estaban como acá, luego como entras y sales también dentro del contact, ¿no? Que es algo que sucede, que también está la posibilidad de estarlo viendo, luego volverte a involucrar con los otros cuerpos, y pues justamente aquí podemos como ver un poco eso.
y como luego nos remite como al juego, ¿no? Como al jugar con la otra y estar como explorando sus cuerpos como desde esta contención y desde este espacio seguro, porque justamente luego hubo esa plática como de, oye, pues es como algo muy de tocarnos, de contacto, entonces como con este permiso de las otras. Y aquí hay unos videos que registramos como, ya que sí. Digo que sí. Sí, son cortitos. Y acá, ¿cómo están? ¿No? O sea, apapachando el cuerpo así, como estrujándolo, pero sintiendo. Y pues, como ya concluyendo con todo eso, esta es la cartografía final. Chan, chan, chan. Miren, Se ve diferente. la siento distinta porque nosotras, tanto al hacerla como al verla, percibimos como otras cosas y se me hace muy chilo porque es como pasamos de ser como cuerpos individuales sedentarios a ser cuerpos en movimiento, de ser cuerpos en movimiento a ser cuerpos en movimiento conjunto. Entonces siento que el hecho de permitirnos explorarnos a nosotras y explorar el espacio nos permitió percibirnos incluso a nosotras mismas como de manera distinta en interacción con lo otro y las otras, ¿no? Y eso se me hace muy chido y es de esas cosas como creativas que siento que no te pasarían si no estuvieras como en situaciones en las que te ponen a explorar, o tú sabes que puedes explorar, o le compartes a alguien como las posibilidades de exploración. O sea, aquí vemos de que libre, abierta, íntima, relajada, es un círculo de confianza, hambrienta porque su cuerpo se movió y ahora le dijo, hey güey, dame comida, ya hicimos mucha cosa energética, conectada, capacidad de creación, segura, estiradita, pulmón liberado, o sea, es como ponernos en ese movimiento al cual no estamos acostumbradas, que no esperábamos, nos recuerda mucho sobre habitar nuestro cuerpo y se me hace como muy chido poder hacer eso y poder hacerlo con amigas y poder hacerlo sin miedo. Y siento que el hecho de que el contact sea como esta improvisación da así un campo enorme para explorar y para sentirnos incluso dignas, o sea, porque a veces una siente que su cuerpo ni siquiera es digno para moverse, para danzar. Entonces es como una apertura y de verdad es como una técnica que te da mucho cariño y más si lo haces con amigas. Porque pues como comentamos ahorita, ellas son compañeras de una colectiva feminista de Culiacán, pero nuestra interacción es 90% virtual, racional, intelectual. Entonces, como tener ese espacio en el que podemos explorar nosotras mismas, explorar en conjunto con las otras y desarrollarnos en comunidad en un espacio donde podemos crear como una intimidad más estrecha, creo que fue algo muy bello y creo que lo podemos ver completamente en la cartografía después, ¿no? Como un resultado súper bello de un ejercicio que duró como 1 hora y media y que salimos de ahí todas como súper animadas, súper felices, como súper amorosas, que es como a huevo, pude hacer esto como hacia mí y compartirlo con las otras. ¿Puedes ir a otra? Y vimos como una explicación súper clara. Incluso la manera en que escribimos, más pequeño, más grande, los dibujitos, la manera en que en lugar de ahora de moverse la atención alrededor de nosotras, se mueve como la libertad, la ligereza y incluso la mente. Ya no dice dopamina, ¿no? De que dopamina es algo muy específico, muy técnico, muy científico. Ahora dice de que mi cabeza está abierta, mi boca está feliz. Su ano está abierto. Sí, estamos con el chiste de este güey de Montreal, de que sentimos repercusiones en nuestro ano. Todo eso se puede lograr con un poco de exploración corporal, ¿no? Y está chido. ¿Podemos continuar? Y era bien curioso porque justamente nos preguntaban como compañeras, oye, si se siente esto, o sea, porque estoy sintiendo esto, y es porque pues justo, o sea, estamos como percibiendo sensaciones corporales que a veces como que se nos olvidan por estar como en otras cosas, por estar como, pues dentro de
pues de otro ritmo de vida, y entonces como dar estos espacios y tener estos espacios con las otras pues fue como muy de contención. Y esta fue como nuestra conclusión, que pues no solo el contacto improvisado no solo ofrece nuevas posibilidades estéticas expresivas en las artes del movimiento, sino que también representa un desafío consciente a las estructuras de poder y las normativas dominantes en el ámbito cultural, como eso de las técnicas que les decíamos eurocentristas, de ballet, a otras no, y que al integrar esta resistencia en su práctica, pues esta técnica también se convierte en una práctica más diversa y redefiniendo el espacio de la danza como un terreno de lucha, exploración y solidaridad humana que logra ofrecer un refugio contra la violencia simbólica y opresiones sistémicas. Y ya por último les dejamos como justo de un manifiesto que nos gusta mucho, que es la ternura radical, y les vamos a leer como esta parte que dice, ¿no? Ternura radical es saber decir que no, es cargar el peso de otro cuerpo como si fuera tuyo, es compartir el sudor con un extraño. Ternura radical es bailar entre cuerpos disidentes en un taller o en una exploración que tus amigas te invitan. Y gracias. Bueno, muchas gracias Aranza y Karen. Mucha improvisación en esta mesa, mucho contacto también, abogar mucho por el contacto y por volver a los cuerpos. Pasaríamos entonces a una ronda de preguntas y de comentarios, reflexiones. Quien quiera participar, por favor, levante la mano. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Yo, aunque es un término que presenta Israel, pues me gustaría abrir como la pregunta a toda la mesa. Me gustaría saber cuál es, porque se está hablando de transdimensional, cuáles son las dimensiones de esta transdimensionalidad o cómo podemos entenderla ya como en el desmenuzamiento del asunto. Bueno, el concepto de transdimensionalidad mira, no, para no inventarlo, pero aquí va a estar en una tarjeta de estas, ¿eh? Todas las tengo que encontrar, no pasa nada. Para atrás. Amigo, sal de ahí, yo sé que estás, yo sé que estás. ¿Dónde coño? Bueno, no importa. Empieza con la educación en Latinoamérica principalmente. Y tiene que ver con un asunto de no tanto de definir que existen dimensiones, sino que más bien hablar de la dimensión en el sentido de la transdimensionalidad es alcanzar a reconocer los posibles bordes en los diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Que pueden ser aspectos, por decir, tomados desde la educación básica o de factores culturales, qué sé yo, ¿no? El caso es que tengo que encontrar la maldita sea, yo sé que quiero estar, y si no, pues ella, aquí está. Uno de los principales que empiezan a impulsar la idea es Ernest Morin en 1995, cuando habla de la pedagogía de la contribución trascendente. Entonces, él empieza a hablar del despliegue ligado y éticamente comprometido con el despliegue de la comunidad, es decir, yo no puedo desplegarme a mí mismo si mi comunidad no se despliega. En ese sentido, la transdimensionalidad no solamente son las dimensiones de mi propia vida, sino de la vida del entorno en el que yo habito. Entonces, como decía hace rato, la transdimensionalidad luego lo toma Laszlo Barabasi en el 2003 como un concepto de redes o nodos. Entonces, para él, por ejemplo, la transdimensionalidad tiene que ver con cómo los cruces entre estas posibles dimensiones no solamente hablan de esas dimensiones en sí, sino de individuos específicos. Entonces, el nodo es también una idea acerca de cómo tú eres un cruce de diferentes factores, tanto de tu propia vida como de tu comunidad.
y las personas tendemos a aproximarnos más a ciertos nodos. Y a hablar del nodo no nada más es como una imagen así abstracta, sino que cuando hablamos de que me puedo asumir como un nodo, quiere decir que si yo no estoy dentro de ese cruce de tejido, el tejido tiene otros lugares de donde asirse. Yo no soy indispensable, pero al mismo tiempo depende de cuántos hilos o de cuántas cruces represento. Puede ser que sea un factor importante en cierto tejido de la red. Entonces, no soy indispensable, pero sí soy importante en algo, ¿no? Entonces, en la educación, por ejemplo, que es donde yo empecé a tomarlo, tiene que ver con acompañar a los estudiantes a que se reconozcan como nodo de algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la danza, que se le pone mucho énfasis al ser intérprete, entonces el nodo más importante va a ser el coreógrafo, el bailarín, qué sé yo, pero hay diferentes espacios en los que yo soy un nodo importante, y también hay diferentes espacios en los que yo me quito y no pasa nada. Puedo no estar y no pasa nada. O sea, por eso es el asunto de la transdimensionalidad como algo que no es tampoco una fórmula, ¿no? Y Rolando García luego lo toma de la idea de la complejidad y de la interdefinibilidad, es decir, que yo no me defino a mí misma, a mí misma dentro de mí, sino también me define lo que hay en torno a mí. Entonces, esa definición, por lo mismo, yo me sentí muy feliz de que me permitieran en mi tesis, mis lectores asesores, seguir con mi localidad del acuatorio, porque no lo puedes asir, ¿no? Por un lado no puedes asir el agua, como no puedes asir tu ser, y por otra parte, a diferencia de la territorialidad, el acuatorio tiene que ver con que si no está en función de algo, también pierde sentido, ¿no? Entonces la transdimensionalidad tiene que ver con un movimiento dinámico. Yo tomé como dimensiones posibles la salud, la educación y la economía, pero no quiere decir que esas sean dimensiones como fijas, por un lado, porque además yo no tomé la salud como estar saludable, sino la salud en términos de qué sensación tienen mis informantes acerca de acceder a servicios de salud, acerca de tener oportunidades de cuidados a largo y a corto plazo, o la economía, no tanto en cuánto dinero tienes, sino tienes la sensación de que tienes oportunidades laborales dignas, tienes la sensación de que tienes dinero para tus tiempos de ocio, tienes la sensación de que puedes ahorrar, ¿no? Y en la educación no tanto qué nivel educativo llegaste, sino tienes la sensación de que lo que tú sabes, tienes espacios para compartirlo, tienes espacios donde se te reconoce lo que tú sabes. O sea, no sé si me explico, que la dimensión es una palabra que nos ayuda a dibujar ciertos bordes, pero sabiendo que no son fijos y que además se van a cruzar constantemente de manera dinámica. No sé si te respondí ya. Bueno, muchas gracias. Me gusta mucho la temática de la mesa. Las ponentes, el exponente, como me imagino que no te es indiferente. Listo. Me gusta mucho que hayan coincidido en la manera de concluir. Hay un autor que me gusta mucho, Giorgio Agamben, que habla de Giacometti, y decía que Giacometti decía que nunca concluye una obra, nunca termina una obra, simplemente la deja. Un artista no puede concluir una obra, simplemente la deja. Entonces me gusta mucho que hayan optado por eso del manifiesto, y manifiesto no es una palabra gratuita en las artes, digamos, a través de los manifiestos que se constituyen los principales movimientos artísticos del siglo XX, ¿cierto? Entonces, el siglo XX comienza con grandes manifiestos, ¿no? Un grupo que quiere hacer presencia, que quiere hacer presencia estética, política,
poética, ¿cierto? Que esas son las dimensiones, como yo lo veo, las dimensiones de lo humano, ¿cierto? Recurren a un manifiesto. Entonces me parece que hay una coincidencia, el lugar de enunciación son las artes, me parece que es lo propio, ¿cierto? Y eso me parece una gran fortuna. Hay varias cosas que me llaman la atención. No es lo transmedial, que hoy hablamos mucho de lo transmedial, no es pasar de un medio a otro, sino es transdimensionalidad en el caso de Israel. Y Israel hablaba de que a través de la transdimensionalidad se realizaba, ¿cierto? Y yo esa palabra la utilizamos mucho cuando castellanizamos, cuando traducimos la palabra performance, ¿cierto? Es que nosotros decimos que es una performance y reiteramos que la performance y que la performance es diferente a la representación, y ahí nos perdemos porque no entendemos mucho qué es eso la performance. Entonces la performance es hacer real, no es reproducir la realidad como se ve la representación, sino hacer real, es decir, traer una nueva realidad al mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo leo eso de la transdimensionalidad como, tú dices, realizarse como ser, como lo que sea, ¿cierto? Pero a través del lenguaje, a través del signo, de introducir en nuevas maneras de leerse, de comunicarse. Entonces, yo veo una riqueza muy importante en las dos propuestas, y tiene que ver, ya termino, que me disculpan, con el tema central, que es la improvisación. Tú decías, claro, hay una queja, me parece muy importante, ahí está lo político, ¿no? Como tener que reproducir protocolos, dispositivos de sometimiento de los cuerpos, ¿no? Porque pues todos los profesores manejamos dispositivos para, pues queremos que nuestros estudiantes pues como que continúen pues nuestro legado, ¿no? Entonces ahí estaría la cuestión de cómo abordar la improvisación, porque tú dices, bueno, la improvisación, ¿de qué parte? La pregunta que yo me hago, ¿de qué parte de la improvisación? La improvisación debe partir de alguna parte, la improvisación no puede salir de la nada. Casi que ese concepto de una improvisación como salir de la nada sale como un poder divino, ¿no? Que es un poco el lastre que tenemos que cargar artistas en Occidente, ¿no? Cuando hablamos de creación, somos creadores a semejanza del arquitecto divino, ¿sí? Pero nosotros no somos nada semejante a lo divino, ¿cierto? Entonces, digamos, en la línea que trabajamos con Fernando en Bogotá, ¿cierto? Trabajamos más el concepto de invención, que viene de otra tradición, no de la tradición cristiana, sino de la tradición judaica, en donde tú naces en un texto, a ti te constituyen los textos, ¿cierto? El texto habla de ti, el contexto habla de ti, ¿cierto? Entonces hay unas expresiones, unos diálogos muy interesantes que podemos establecer, y vuelvo y repito, es decir, ya para terminar, la improvisación, que es quizá es potente, ¿cierto? Pensaría yo, las invitaría, ¿cierto?, a mirar si la improvisación sale de la nada. Yo pensaría que la improvisación, pues como la han interpretado mucho, y creo que de alguna manera ustedes hablaron de eso, sale de un gran saber. Es decir, yo no sé si lo que están hablando ustedes de improvisación es cualquier cosa salió, ¿cierto? No, es decir, cuando yo me atrevo a improvisar es porque ya tengo un gran saber, pero ahí ustedes van a decir, no, porque entonces tengo que meterme a la escuela de danza, a la escuela de plástica, a que me den una cantidad de conocimientos, y ahí sí puedo improvisar. Bueno, pues es Picasso. Picasso tuvo que pasar por las grandes escuelas, es el gran dibujante, ¿cierto? Y finalmente, cuando es el gran maestro de maestros, cuando comienza a improvisar de una manera bestial, ¿no? Entonces, pues es como las inquietudes, me gusta mucho
pues muy joven el panel, qué lindo, esa frescura, esa ruptura con tanto protocolo, esa separación entre espectador y las felicito por esa. Muchas gracias. Hola, felicidades a las personas ponentes. Israel, yo quisiera a ver si podrías comentar un poco más en relación a lo que señalaste muy categóricamente, de que ya no hay técnicas o no debe haber técnicas ni estilos formativas en la danza. Es medio reveladora esa idea. En relación, bueno, y entonces me preguntaba un poco, la improvisación tendría que pasar a formar parte de esta formación, pero improvisar, como decía ahorita el colega, ¿de dónde se improvisar? No es una suerte de ocurrencias, tendría que surge de, tú lo que le planteabas con la danza que nos narraste y la que vimos, ¿no? Había estímulos específicos que te permitían construir algo corporalmente. Entonces yo me pregunto si ya no hay estilos y técnicas formativas como tal, más allá de decir, bueno, ¿qué va a pasar con las escuelas, con las universidades? ¿O en qué sentido iría la construcción de este ser, de esta persona que va a ejercer la danza? No sé si pudieras comentar al respecto. Sí, es un drama viejo, ¿no? Y está padre. Quisiera un poquito, tal vez, matizar que desde mi perspectiva, más que decir que no existen, ya no existen o no debiera, desde mi perspectiva y experiencia, es que no existen. No que no debieran existir, sino no existen, son construcciones. La técnica es una construcción, y como es una construcción, se puede deconstruir y se puede prescindir incluso de ella. O sea, el asunto es que la técnica implica inocentemente, a veces, inconscientemente otras, que hay un modelo ideal, es parte del diseño de una cultura. Y en ese sentido, cuando la cultura ya está diseñada, el diseño implica recortar. Y cuando se recorta, se amputa a la persona de sus posibles enlaces transdimensionales. Entonces yo digo que no hay técnica porque el ser que somos es pleno de concepción. Yo sí creo que hay una divinidad en las personas, pensándola como este origen misterioso y maravilloso. Yo, por más que le busqué, no encontré respuestas de qué es lo que hace que un corazón empiece a palpitar cuando el órgano del corazón aparece en los fetos. Nadie lo sabe. Entonces, es un misterio y eso es divino. Entonces, bueno, la técnica y el estilo. Por otro lado, el estilo, a mí me parece que en todo caso sería lo fundamental, es decir, la manera en la que yo percibo la posibilidad de un despliegue, ¿no? Y entonces todas las técnicas, si es que existiesen, parten de una estilística, es decir, de una manera muy peculiar de percibir al mundo, que luego se va reproduciendo y se va colocando en jerarquía. Entonces, no es que no deberían existir o que no existen, para mí no existen. Pero te queda claro que tú te construiste, digo yo porque te conozco desde hace muchos años. Entonces, llegas a esta conclusión porque te construiste en una técnica y una... Perdóname, no lo sé. Yo no sé qué tan maricón pude haber llegado a ser, porque a mí me restringieron mucha mariconería en mi infancia. No, es que la danza no es distinta a mí. Yo hago danza desde quien soy. Disculpa, no quiero ser como... Es como que estoy tratando como de... Bueno, parar el carro para que no se nos vaya perdiendo algo. Yo no soy bailarín por la danza. Yo soy bailarín porque bailo, y bailo desde que soy un moco. Y ese moco era bien maricón y se le cortaron muchas posibilidades de percibir y de relacionarse con el mundo desde su feminidad. Y esa feminidad amputada yo ahora no sé si la voy a poder recuperar, y ya superé que no sé si la voy a recuperar, pero sí es importante ponerlo en la mesa. Por otro lado, yo no sé si yo bailaría distinto
si a mí no me hubieran enseñado Valerie Graham. Yo no lo sé porque me enseñaron Valerie Graham, porque en el discurso de ese diseño de la cultura moderna me lo impusieron. Yo no quería tomarlo, yo me iba a salir de la clase por tomar, porque el del Graham y el ballet no hacían sentido con lo que a mí me hacía bailar. Entonces yo no sé si yo pudiera bailar de una manera distinta sin la aparición de esa técnica, pero lo que sí sé es que yo conozco artistas de la danza maravillosas y maravillosos que en la vida han tomado una clase de ballet de Graham y son una maravilla. Eso quiere decir que no se necesita. A mí me tocó y yo bailo así porque así me tocó, mi percepción kinésica tiene mucho que ver con eso. Pero eso no quiere decir que porque a mí me sirvió, yo diga que es necesario para todo el mundo. Yo sigo compartiendo en mis clases elementos del ballet y del Graham, les tengo cariño, así como se lamen las cadenas. No, es cierto, pero les tengo cierto cariño porque reconozco que me aportaron saberes, pero eso es bien distinto a decir que es algo que existe y es algo que se necesita. Entonces, sí es como una cuestión peligrosa, reconozco un poquito lo que decía también el maestro. ¿De dónde partir la improvisación? Yo creo que parte de extrañarse del mundo. Burroughs habla de cómo el lenguaje es un virus. Y ese virus no nos permite pensar de otra manera que no sea a través de palabras. Y las palabras nos remiten a logos, el logos a lo mental, y por eso está todo ese pleito de que si el cuerpo y la mente. Lo primero para mí es extrañarme. Yo me extraño de este mundo y a partir de ese extrañamiento es que yo puedo tomar mis decisiones. Entonces es súper hermoso la improvisación del contacto porque ese extrañamiento además ocurre en el extraño sentimiento de tener contacto con otra persona. No es yo quiero poseer a esa persona, es qué loco se siente tener que ser, ¿no? Y a partir de ese extrañamiento te conmueves, ¿sabes? Ese extrañamiento no es la palabra que no alcanza a trabajar porque pasaste rápido. Porque contigo es historia, quiero que a un poquito de tiempo hay una intervención más. Acá también hay. ¿Mande? Digo que dale. Bueno, mi pregunta es para Israel, pero también pueden responder muy más. Y digo que es para Israel porque me surge de ver rapidísimo tu marco teórico que nos lo quitaste, pero que está por ahí Paul Preciado y Sara Hamed. Entonces a mí desde ayer están mencionando esto como de, bueno, cita a quien tienes alrededor, cita desde tu experiencia, etcétera, pero sí creo que al menos estos dos que alcancé a ver son muy medulares en tu trabajo. Entonces, bueno, si pudieras hablarnos de estos, de Sara y de Paul. Y también, bueno, pues las compañeras si quieren agregar algo de alguien que haya leído, que les interpele en escritura. Sí, lo más rápido que pueda. Tuve que tomar una decisión. O sea, para mí mi marco teórico es en realidad un mosaico, pero tuve que tomar una decisión por cuestiones académicas y entonces por eso es que tomé libros específicos, o sea, no toda la teoría, sino más bien pensar como un sistema de pensamiento. Entonces tomo lo de Preciado con Disforia Mundi porque fue el texto que más me atravesó a la hora de estar planteándome el problema, la hipótesis y demás. De Sara Hamed también fue muy importante porque ella hace la crítica de la premisa de la felicidad. Y ayer les platicaba un poco que me tocó una adolescencia con representaciones del joto infeliz, y es algo que yo tengo como muy en mi cuerpo atravesado, y entonces mi trabajo coreográfico o performático tiene que ver con colocar historias de jotos felices, porque yo ya estoy harta de que los jotos sean una desgracia del mundo, o las lechas o las trans, o sea, ya. No lo somos. Entonces me hace algo muy profundo y me atravesó mucho. Y José Esteban Núñez, que es el otro de los textos, habla de la utopía queer y cómo hay una utopía inteligente, o sea, no nada más es una cosa romántica. Por eso pienso que improvisar es desde lo extraño, ¿no? Y a partir de decir, por eso el último libro es una maravilla, ¿no? Ya, o sea, ya el cuerpo es feliz, nació feliz, y eso pues para mí es como una cosa que podría hablar. Gracias. Yo quería hacer un comentario para las chicas. Me hace muy feliz ver sus mapas estos corporales
y creo que es muy importante como ponerle los reflectores, porque creo que necesitamos, desde la danza hay un montón de saberes en el cuerpo, pero que nos hace falta para difundirlos, aparte de las prácticas que son evidentemente fundamentales, como el taller que están proponiendo, pero hacerlos tangibles. Entonces creo que es una gran estrategia que no es textual en tanto que ponerlo en palabras, que también me parece muy importante. Yo estoy mucho trabajando en eso, pero es una estrategia de tangibilizarlo, y lo aplaudo mucho, y creo que vale la pena como compartirlo de manera extendida, que se pueden hacer análisis súper profundos a partir de los materiales que están ustedes generando, incluso porque como que alguien más, o sea, no solo ustedes que viven en la experiencia, sino también que alguien más pueda hacer análisis como muy desde fuera, ¿sabes? Y creo que son procesos que vale la pena que la danza hagamos como de intercambio de ciertos aproximaciones como mucho más pues intangibles. Entonces, pues felicitarlas y también preguntarles si han visualizado hacia allá algún tipo de proceso o tienen algo considerado en ese sentido. Sí, pues fue como muy curioso, justamente como hablábamos de que fue una sesión, pero cómo poder hacer más como ese tipo de espacios y seguir explorando más allá y con otras también, ¿no? Cómo seguir expandiendo la invitación, y que justamente como ahorita lo que comentaban de si la improvisación nace de algo, también lo relaciono como a esto que realmente, pues, o sea, como esas fotografías que les poníamos de personas que no saben académicamente una técnica de ballet, no han hecho danza, porque les preguntamos, una compañera había hecho de chiquita, pero tenía como una barrera ahí, porque pues como que vivió justo violencias como dentro de esas prácticas. Entonces fue como un retomar estas cuestiones de otros espacios, y que si a lo mejor no les hubiéramos dicho que no eran personas que danzaban, pues a lo mejor y no lo hubieran pensado, ¿no? Y que es como esto que hablaban de que, pero es que entonces te tienes que formar, y yo también tengo mucho esa lucha, luego técnicamente tienes que, porque justo en la escuela mía me dan contact, por ejemplo, hasta tercer año. ¿Por qué? Porque tengo que tener un conocimiento de mi cuerpo, físicamente, ballet todos los días, para ya luego llegar a esas exploraciones, como decía, no para hacer la gran exploración, pero justamente pues volvemos siempre al mismo discurso de que hay una hegemonía dentro ahora de la improvisación, cuando pues realmente solamente está sucediendo, y sí creo que no nace solamente de la nada, sino nace de quienes somos, ¿no? De todas estas personas que estamos conviviendo para compartir el movimiento con la otra, y sí lo hemos como pensado como justo luego ver este registro y como poder analizarlo más profundamente y hacer como más exploraciones, porque a la primera exploración siento que es un acercamiento, ¿no? Luego ha pasado mucho que había mucha voz, y es como luego esto de que pero vamos a como justamente como concentrarnos en el movimiento, luego quizás sale la voz, pero sí como seguir explorando a partir de otros espacios también como dentro de la improvisación, con las que quisieron y con las que sigan queriendo como abrir la invitación a otros que sí lo hemos como platicado. Gracias también por eso. Bueno, yo quiero como cerrar esta mesa ya, pues porque ya va siendo hora, haciendo un comentario. No, ya vamos a pasar, nos quedan para montar la siguiente mesa, que ya mejor dicho, ya estamos pasando el tiempo. Sino que quiero hacer un comentario con relación a transdimensionar esta mesa un poco. Con justamente 2 mesas anteriores, pues mencioné en días pasados, cómo confrontar esto, digamos, con la propuesta de ayer hubo una conferencia sobre dramaterapia. Hace unos días también, en una mesa que moderé, yo no los conocí las maneras que moderé, había una idea de ciertas técnicas para poder abordar y poner la emoción dentro de la escena, en un lugar específico de la escena, así. Y como todo esto, pues, es una técnica, como una receta también, ¿no? Sin querer tampoco satanizar nada, sin querer tampoco mandar a clase nada. Encontramos también que existe esto terapéutico en otras manifestaciones que no son necesariamente recetarias, ¿no? Y conectándolo con otra idea, además, en debate y discusión con mi querido Carlos Olivier Toledo, que se encuentra ya revisando, y que él siempre se pregunta y le preguntaba a Alejandra acerca de
de la vida después de la muerte, ¿no? Y cuando uno se encuentra con ciertos esquemas instalados, y nos hacen esa pregunta sobre la vida después de la muerte, ¿no? Y a veces pienso en eso trascendental de la vida después de la muerte también como aquello que trasciende, como el ballet, o como está hoy instalado. Y se nos olvida la pregunta, le decía yo en su momento a Carlos, es que de pronto la pregunta no está en qué está más allá, sino en el durante, en el acá, ¿no? La vida no está más allá, la vida está acá. Y encuentro la improvisación en lo que proponen nuestras compañeras, que esto del contacto nos vuelve otra vez el acontecimiento del aquí y el ahora, ¿no? Y lo terapéutico de pronto no está en algo que está más allá, sino lo terapéutico está en el aquí y el ahora, ¿no? Y la idea de la vida y el vivir realmente está en poder encontrarnos otra vez en algún lugar. Y ese encuentro pues será a través de ciertas posibilidades, en este caso como el contacto, como la improvisación, o como volver a encontrarnos en comunidad, ¿no? Y pues creo que eso es como lo bonito de esta mesa, y tal vez en ciertos momentos, en ciertos chispazos, lo bonito de este congreso, en volvernos a encontrarnos y a tocarnos entre amigos, y no a través de las pantallas virtuales, ¿no? Pues muchísimas gracias, queridas compañeras y colegas. Vamos a seguir entonces con la siguiente mesa. Tu idea, ¿cómo te puedes traer a tu ponencia que lleva a 15 minutos? Vamos a continuar más adelante, unos 16 minutos, con la mesa 23 de diversidades sexuales de género y experiencia corporal.